Muy bien, y nosotros le damos la bienvenida, como usted bien decía, a Luis García, presidente de la Federación Agraria de Tandil. Contentos seguramente los chacareros con las nuevas medidas del campo. Supuestamente el gobierno le dio todo para el campo, dicen algunos. ¿Se vieron? Sí, hay nuevas medidas para el campo, realmente las aplaudimos, es algo que veníamos pidiendo. Lamentablemente todavía no se han terminado de trasladar a los productores, que es lo que nosotros decíamos siempre. Y bueno, te hago solamente un caso, el caso del girasol daría para pagar alrededor de 5.000 pesos la tonelada y todavía se está pagando 3.500. O sea que en esa famosa cadena tan mencionada, siempre las dos puntas, los dos extremos son los más descuidados de todos. Los consumidores por un lado y los productores por el otro. Algo que ocurre también, y ayer vi la verdad que con un poco de pena, que Bujaire habló de pedirle a los argentinos que consuman menos carne. Yo creo que habría que cambiar el discurso y habría que controlar la cadena de comercialización. ¿Por qué? Hoy están pagando entre 17 y 20 y pico de pesos el animal más caro que se paga en la feria. Claro, había bajado incluso en el mercado, pero seguía subiendo en la góndola. Sigue subiendo y yo veo a veces en algunas carnicerías el kilo de lomo, yo no consumo lomo, pero el kilo de lomo a 160 pesos. Los viejos carniceros siempre decían que multiplicando por 4 podían comprar campo. Eso era una metáfora para decir que hacían plata. Correcto. Y en este caso estamos multiplicando por 8 o algo más, porque seamos realistas y no todos compran la cabeza del novillo. Hay algunos que compran el novillo de más bajo valor, ¿no es cierto? Bien, y yendo a otros cortes, porque bueno, digamos, el lomo son pocos los que comen también. Sí, pero por ejemplo una tapa de paleta, que es la carne más barata, igual está arriba de 100 pesos, igual está multiplicado por más de 5 veces, ¿no es cierto? No hay cortes económicos en este momento en la carnicería. Y realmente al propio productor que vende un novillo en la feria, después le está costando ir a comprar la carne en la carnicería. ¿Y en qué se sustenta el aumento? Mirá, y uno entiende por ahí, no sé, en costo, en transporte, el aumento del combustible cuando baja el petróleo, y aquí el combustible sigue aumentando. Digo, tenemos algunos contratos con respecto al petróleo por el cual seguimos pagando $70 el barril. Sí, cuando está a 30 llegó a estar a 20 y pico la semana pasada, pero se hizo un contrato por el cual no se iba a pagar más caro, pero tampoco se iba a pagar más barato. Son esas negociaciones que nunca se llegan a terminar de entender por qué se hacen, ¿no es cierto? Porque sabemos que el petróleo que estamos recibiendo en el caso de Venezuela no es el de mejor calidad. Claro. Los bombistas que atienden motores diésel están diciendo de los efectos que producen en las bombas inyectoras esos combustibles de mala calidad, ¿no es cierto? Bien. Antes se quejaban por la retención y por el dólar. Ahora, ¿por qué no venden trigo? Nos dicen desde este teléfono terminado en 48. Sí, yo le preguntaría a ver si creen que hay muchos productores que tuvieron trigo. Yo te puedo asegurar que en el partido de Tandil sobraría con los dedos una mano para nombrar a los productores que sembraron trigo el año pasado. Y no es porque no hubieran querido sembrar, no se sembró porque realmente no era una ecuación rentable poder sembrar trigo. O sea, era la menos rentable de todas. Tampoco era rentable sembrar soja con el 35% de retenciones, ¿no es cierto? Pero nos aproximábamos un poco más a la realidad. Y esto es así porque tampoco los molinos, que son los que están queriendo comprar trigo, están ofreciendo lo que se podría llegar a ofrecer por el trigo de los productores. En el caso de la soja se está produciendo un circuito, se está produciendo algo. Durante muchos años la industria aceitera no dijo que no le alcanzaba la soja, que tuviera que importar. Resulta que ahora que eliminaron
un 5% de retenciones, descubrieron que no le alcanza para hacer la molienda y están importando soja. Tampoco las cosas son demasiado claras. Sí, sí, se está importando soja, aunque parezca mentira. Sí. ¿No? ¿De Paraguay? De Paraguay, sí. Porque ahora la industria aceitera descubrió de que tiene capacidad ociosa y los años anteriores no tenía capacidad ociosa. No lo van a poder hacer, por ejemplo, con el girasol, porque el girasol que tenemos nosotros es de muy buena calidad y el que viene de afuera es muy malo. Y el girasol es justamente uno de los cultivos estratégicos para la rotación aquí en nuestra zona, al igual que el trigo, pero en el último tiempo ha cambiado mucho lo que sería la distribución en porcentajes de cada uno de los cultivos en la zona, ¿no? Y mirá, girasol el año pasado lo estábamos vendiendo alrededor de 1.600, 1.700 pesos la tonelada y en este momento está alrededor de 3.500 pesos, pero con un techo de probabilidad de pago de alrededor de 5.000 pesos. Pero se siembra menos. Es que se sembró menos porque no daban los números tampoco. Al estar cerrado también claro, la posibilidad claro, de acá se apuntó a que el país produjera soja nada más, porque por efecto rebote se producía pura y exclusivamente soja. Y bueno, eliminamos el maíz de la cadena, cosa que es muy necesario por los aportes que hace al terreno, ¿no es cierto? Porque aporta carbono, claro, porque aporta resto de materia orgánica, y eso es importantísimo, pero bueno, en su momento fue porque permitimos que entraran los pools de siembra, que no es nada más que capitales golondrinas que entran y salen de acuerdo a la conveniencia. Y que no se vieron afectados, o se vieron afectados en menor escala con el tema de las retenciones, los grandes pools. No, los grandes pools, el negocio era otro en el tema de los grandes pools, que todo el mundo lo conoce, es un negocio, un manejo financiero que el productor agropecuario no lo tiene, porque nosotros el acceso que tenemos a la información bursátil es muy limitado, ¿no es cierto? En cambio, los pools de siembra se manejaban en la bolsa, se manejaban en los reintegros que tenían porque no pagaban ganancias, porque liquidaban antes de pagar ganancias, entonces estaban exentos de ganancias y bueno, era una competencia muy desleal, pero cuando no les convino salieron de la ecuación. Por eso quedó capacidad de siembra el año pasado, claro, que no se ocupó. Hubo campos en el país que no se sembraban porque no había quien los sembrara, porque los productores no estaban en condiciones de alquilar, ¿no es cierto? Bien. Correcto. Luis García es el presidente de la Federación Agraria Filial Tandil. Federación Agraria son los pequeños y medianos productores. Bueno, de alguna manera son de alguna forma, bueno, los que más sufren cuando las cosas no andan muy bien, ¿no? Sí, de eso no tenga ninguna duda. Cuanto más grande es la producción, siempre tiene mejores formas de negociar, siempre tiene algunas otras chances. El pequeño productor es muy difícil que pueda acceder a algunas cosas y por eso creemos que es necesario que se defienda. Esto quiero que se entienda, no estamos llorando. Durante una charla con Claudio y con vos, después salieron a decir que tengo camioneta 4x4. Tengo varias camionetas 0 kilómetros. Tengo una camioneta 4x4 del año 2013 que la pude comprar por un negocio con la chacra de papa muy puntual, si no, no la hubiera podido comprar. Pero tampoco tiene que dar explicaciones, digo, uno pero trabaja, tendrá las doy, trabaja, digo, para tener una rentabilidad. Las doy, no tengo problema porque tengo todo presentado en AFIP como se debe presentar para poder dar mi explicación de cómo la compré. Fue una venta de papa a fábrica por fuera de contrato, que fue justo el importe de la camioneta y gracias a Dios que la pude comprar porque hoy no la podría comprar. Con lo que vale hoy sería imposible. Mi hijo, profesional, ingeniero agrónomo, tiene una Sabeiro 2008, que no la quiere cambiar porque dice que la nueva Nastera gasta más que la gasolera, entonces no quiere saber nada para cambiarla. Y hay una camioneta que es de lo último del gobierno de Alfonsín, del año 89, una Ford, que está en el campo. La verdecita que estaba usted en su momento. La verdecita que anduve mucho tiempo con el perro en la caja. Sí, señor.
Esa camioneta está abocada al campo, o sea que se mueve nada más que dentro del campo para las necesidades de la chacra. ¿Una 4x4? Bueno, digo, claro, pero a mí me genera como incomodidad que alguien tenga que estar contando, Luis, digo, no en lo personal, ¿no? Pero tener que estar contando que se ha podido adquirir bienes con el fruto de su trabajo, ¿no? Sí, totalmente, y te digo más, no tengo ningún problema en decirlo. Mi hermano mayor tiene un autito, vive en el campo, vive y trabaja en el campo, trabaja junto con sus hijos en el campo, los hijos sí tienen una 4x4, mi otro hermano también tiene una camioneta 4x4, pero son 3 explotaciones que vienen de hace 50 y pico, 60 años de que estamos en el país produciendo, ¿no es cierto? Y hay, por lo menos interpreto yo que una camioneta 4x4 no la tienen para pasear, la tienen para trabajar y que es una herramienta de trabajo para el campo y para los caminos que tenemos, ¿no? Sí, ¿qué tema tocaste? El de los caminos. No, yo lo que invito a alguien que no tenga una 4x4 que trate de ingresar en algunos caminos del partido, y no solamente del partido de Tandil. Yo tengo mi chacra en el partido de Lobería y te puedo asegurar que si yo no arreglara el camino con mi champion personal, hace 2, 3 años que no veo pasar una motoniveladora por ese camino, ¿no es cierto? O sea que no es solamente el partido de Tandil. Seguro. Bueno, y este tema que usted justo dijo, ¿qué tema tocaste, no? Que sensible, la fibra, ¿no? El tema de los caminos. ¿Qué es lo que está pasando con esto, teniendo en cuenta, ¿no?, que se hace un aporte para el mejoramiento de los mismos? Mira, respecto a los caminos, tenemos que agradecer que tenemos una cooperativa vial, lo cual nos permite tener relativamente bien los caminos del partido. En su oportunidad se pidió a los productores que aprobáramos una tasa para entoscado, y se habló con los productores y algunos productores sabían que nunca iban a pasar el entoscado por el campo de ellos, pero igual optaron por pagarla. Es una tasa específica. Ahora, respecto a la cooperativa, el funcionamiento de la cooperativa cae cuando el municipio incumple las fechas de pago. El sistema es, la cooperativa vial le factura al municipio y el municipio contra factura le tiene que pagar. Bueno, estábamos, no sé hoy porque no tengo los datos de hoy, pero estábamos 2 meses atrasados y es muy difícil que la cooperativa pueda funcionar con 2 meses de atraso. ¿Este es un drenaje, un monto que también viene de provincia, digo, al municipio para cumplir con su obligación? Una parte viene de provincia, la otra parte es de la recaudación de la tasa. De la tasa. De cualquier manera, del total de la tasa, el municipio retiene una parte para rentas generales y con el resto aporta a la cooperativa. Pero, bueno, vuelvo a repetir, tenemos que agradecer que tenemos esta cooperativa. Yo tengo mi chacra en el partido de Lobería y te puedo asegurar que los caminos acá son un billar comparado, palabra bastante vieja, comparado con lo que es en el partido de Lobería, donde en algunos lugares hace 4 años que no veo pasar una motoniveladora, ¿no es cierto? Acá es un poco mejor el caso. Claro, y digo, cuando no son estas políticas que no se aplican, es el clima, ¿no? Que bueno, ha tenido a maltraer a la provincia. Bueno, nosotros hemos sido, no sé si beneficiados, pero creo que más perjudicados que beneficiados, porque vamos a ver las consecuencias en la cosecha gruesa, llámese girasol, maíz es el más afectado de todos, y soja. La soja es mucho más plástica y se adapta mucho mejor a los cambios climáticos. Puede perder algún grupo de flores de las primeras, pero de cualquier manera va a reaccionar ante una caída de agua. El maíz tiene un periodo en el cual es crítico, si no le llueve en ese periodo no hay maíz. Estamos viviendo justamente un año niño, pero que tiene algunas particularidades. En este caso, bueno, se han dado rachas muy largas de seca y después vientos calurosos. En diciembre llovieron 20 milímetros nada más en el campo, y en enero hasta estas últimas lluvias iban 5 milímetros, bueno, ahora acumuló alrededor de 60 milímetros.
pero veníamos mal, veníamos muy mal. Y altísimas temperaturas, vientos que transformaban en una especie de soplete todo, ¿no? Era como estar pasando un soplete por el campo, realmente daba lástima ver las pasturas que se habían secado, los verdeos, los sorgos que habían sembrado para los animales, estaban con la hoja cartuchada, estaban prácticamente secos. Bueno, ahora reaccionaron, ¿no? Pero realmente daba lástima ir al campo. Cuando uno lo hace con un sentimiento muy profundo hacia la tierra, cuando ve esas cosas es como cuando ve un hijo enfermo, ¿no es cierto? Le causa un dolor bastante grande. Ahora, Luis, uno entiende que por ahí un país que tenga un producto manufacturado, ¿no?, puede tener una balanza comercial más favorable, pero hoy el mundo demanda esto, demanda alimentos, el hecho de no abandonar el modelo agroexportador es muy importante. El campo tiene la posibilidad de revitalizar, digo, más allá de las políticas que se apliquen durante mucho tiempo, que sabemos han dejado, bueno, a productores de todos los ámbitos, ¿no?, del agro, de la lechería, han tenido que abandonar esto. La lechería sí, es otro tema. ¿Tiene la posibilidad de reactivarse? Mira, yo creo que la capacidad productiva en el agro está intacta. Podemos haber retrocedido un poco en cuanto a que no hemos cambiado maquinaria, cosa que yo creo que donde se active realmente el campo, los industriales van a poder mover, proveyendo su industria a la industria que le vende para el campo, ¿no es cierto? Pero todavía no hemos cosechado beneficios de todas estas medidas. Los beneficios los vamos a recibir realmente en la próxima campaña. Yo no tengo ninguna disputa con los industriales, pero por ejemplo la industria cervecera estaba tan acostumbrada a recibir la cebada muy barata, que este año no la quería comprar. En este momento no compran cebada cervecera, la toman sin fijar precio y le van a fijar precio cuando ellos la necesiten. Pueden ser 20 días o 30 días. Y el pago va a ser a 15 días después del momento de haberle fijado precio. O sea que si yo hoy tengo cebada y la quiero vender, no la puedo vender como cervecera. La puedo vender como forrajera que va al exterior. Sí. Pero con un precio mucho menor, obviamente. Se acercó bastante el precio a la cervecera, pero igual es menor el precio. Esto lo conozco bastante bien porque nosotros la cebada que hacemos, la hacemos para poder venderla y canjearla por gasoil para la chacra de papa, y fue lo que hicimos. Nosotros en diciembre, donde empezamos a cosechar, ya estábamos vendiendo para poder comprar gasoil, ¿no es cierto? La lechería, dijo algo como otro tema u otro. Sí, no, es un tema muy importante y hablé con algunos productores lecheros, no de esta zona, sino de otra zona, y no están recibiendo ese subsidio de 40 centavos que iba a pagar el gobierno, todavía no lo han recibido. ¿Hay productores de Federación Agraria que son tamberos? Sí, hay muchísimos, a nivel nacional hay muchísimos productores de Federación Agraria. Así que la sufren también. Sí, seguramente que sí, creo que son los más afectados de este modelo, ¿no es cierto? Del modelo anterior, perdón, son los más afectados de todos, porque también uno ve en la góndola lo que vale el litro de leche, o lo que vale el kilo de queso, o lo que vale un yogur, y no se condice para nada con lo que vale un litro de leche en el tambo, ¿no es cierto? 2 pesos y pico. Yo creo que en este momento, y no estoy hablando de algo que conozco muy profundamente, pero creo que más o menos podría dar, a la industria le daría para pagar alrededor de 4 pesos el litro de leche. Y ya ahí cambiaría la ecuación. Pasaría a ser rentable el tema del tambo. Sí, bueno, y justamente ese valor es el que dieron aquí días atrás en entrevistar la gente del sector, más o menos en 4 pesos. Sí, bueno, lo escuché también y veo con agrado de que no estaba muy de acuerdo con la tasa de seguridad tampoco, a pesar de que uno de los concejales que la votó es un expresidente de la cuenca lechera, ¿no es cierto? Y hablamos de Erzinger, ¿no? Hablamos de Claudio Erzinger, sí. Votó
hecho sin haber consultado, a pesar de que él diga que ha consultado, no había consultado a las entidades. Tampoco tuvieron mucho tiempo, porque si hubieran tenido tiempo los legisladores tandilenses, creo que se hubieran interiorizado de lo de Salto, donde fue declarada inconstitucional, de lo de Pringles, donde fue declarada inconstitucional, y contrariamente a lo que opina el abogado de la Secretaría Legal y Técnica, que dice que Andrés Curcio. es Andrés Curcio, yo creo que, sin ser abogado, porque no lo soy, creo que con el fallo de la Corte Suprema para el caso de la Prida, sentó jurisprudencia para que no se pudiera aplicar esta tasa, ¿no es cierto? En el caso de Salto. No, en el caso de Pringles, perdón, de Pringles. Correcto. ¿Han analizado la posibilidad desde la Federación Agraria con el cuerpo de abogados de Capital de hacer alguna presentación o algo aquí en Tandil? Se estuvo hablando, Dardo Alonso, nuestro director a nivel nacional, estuvo en la reunión de comisión directiva de la central el otro día y bueno, lo planteó el tema y se está analizando. Las presentaciones de estas las debe hacer un abogado, porque nosotros obviamente sería muy técnico y muy legal, y es lo que poder, corresponde. opinar en tal sentido. Ajá. Pero de cualquier manera, volviendo al doctor Curcio, decía que el tribunal de cuentas era el que iba a poder controlar el uso de esta tasa. Claro, ¿no? Porque es uno de los interrogantes, ¿no? Se decía, bueno, se espera recaudar más de 30 millones de pesos, hay que ver si va. Realmente Mira, lo que se describe se termina haciendo para pagar salarios u otra cosa. Claro, la cuenta de nosotros con un 100% de cobrabilidad nos da muchísimo, nos da más próximo a 70 millones de pesos que a 30. Pero vemos en la boleta que recibimos, por ejemplo, la compra de 2 camionetas. Esas 2 camionetas para la patrulla rural estaban pedidas al gobierno de la provincia desde el año pasado. O sea que, como habían pedido las camionetas y las teníamos que pagar, ¿cómo es el asunto? Claro, y el debate, creamos la policía local, creamos una policía que la felicito, realmente es lo mejor que nos ha pasado tener una policía local. Gente educada, respetuosa, cumple con la función que tiene que cumplir. Realmente lo felicito a la gente de la policía local. Pero no habían calculado que iban a precisar recursos para esa policía local, que ahora tenemos que salir a apagar el incendio pidiéndole una tasa a la población para pagarla. Claro, ahora comprendo por qué los políticos no entienden que la gente de campo tenga una bolsa con cereal guardado en el campo, porque no hacen ningún tipo de previsión. Nosotros tenemos una cosecha anual y tenemos que prever todo lo que va a pasar durante todo el año, guardando para poder cubrir esos baches de dinero que vamos a tener después. No entiendo por qué la clase política no entiende que hay que hacer previsión y guardar. Sí, como uno lo hace en su casa, ¿no? Con su economía doméstica. Como lo hace cualquier hijo de vecino en su casa que cobra el sueldo y reparte esto, y esto lo guardo por la duda. Sí, hay capacidad de ahorro. Y no, pero aunque no hubiera capacidad de ahorro, siempre hay que guardar un poquitito para seguir comiendo hasta fin de mes, porque si no la última semana le tenemos que pedir al almacenero fiado. Un imponderable, tal cual. En cuanto a la tasa de seguridad, lo que cuestionan es el monto de la tasa de seguridad, digamos, lo que hay que pagar, o directamente la cuestión es ideológica, digamos, esa tasa no debería existir. Creemos que se excedieron en el monto porque hablan de un 30%, pero es un 30% sobre el ajuste que ya se había hecho. O sea que sobre la tasa que pagábamos en diciembre es más del 30%. Debería ser, al ser una tasa, debería ser con un fin determinado y no vemos cómo vamos a poder controlar eso. Y estamos viendo que hay una doble imposición. Por un lado, estamos diciendo que vamos a pagar sueldos, pero resulta que los sueldos los paga la provincia. Estoy hablando en el caso de la patrulla rural. Estamos hablando de que vamos a mejorar los vehículos, pero para mejorar los vehículos nosotros estamos pagando, cada vez que pagamos la vacunación de aftosa, estamos pagando una tasa para contribuir a mejorar los vehículos junto con el municipio. Entonces vemos que hay una doble imposición. Esas son cosas que la deberían haber analizado. Yo creo que
el Consejo Deliberante, en vez de aprobar en forma meteórica esto, debería haber pedido no, vamos a tomarnos un mes, 2 meses, el tiempo que sea necesario, y vamos a ver si se condice con la realidad, ¿no es cierto? Está muy bien. Muy bien. Luis, ha sido muy amable por estos minutos aquí en Tandil Despierta. No. Siempre agradecemos sus conceptos porque es muy claro y refleja, ¿no?, la realidad de un sector muy importante en nuestra ciudad. Lo que pasa es que uno debería ser más claro, pero cuando uno opina con lo que a uno le está doliendo, yo siempre digo que yo llevo la billetera del lado derecho y cada cosa que me afecta del lado derecho de mi pantalón es lo que me lleva a decir las cosas que digo, que yo sé que muchas veces me debo equivocar, muchísimas veces, pero que jamás lo voy a hacer con mala intención. Aclaro que yo no lloro. No, el sector agropecuario no es que sea llorón, el sector agropecuario ve las realidades. En algún momento, en la década de 90, nosotros salimos a protestar contra el gobierno de Menem y algunos otros gremios se nos reían. Después, con el paso del tiempo, les cayó encima. Hoy vemos, por ejemplo, y lo vengo diciendo desde hace un montón, que la cadena de comercialización no está teniendo la solidaridad que debería tener con el resto de la población. ¿Por qué? Antes de la devaluación esta del dólar, que nos llevó de 9 y pico a 13 y pico, había muchísimos comerciantes que tenían la posibilidad, y lo estaban haciendo, de estar costeando su mercadería con un dólar de 20 pesos. En este momento, te lo puedo asegurar porque sé que en algunos comercios lo están haciendo, su precio del dólar está alrededor de 30 pesos. Y esto lo pagamos la población, lo paga el empleado municipal, lo pagan ustedes, lo pagamos los productores, lo pagamos todo el mundo. Yo entiendo que no les debe alcanzar la plata, pero a nosotros tampoco nos alcanza la plata, y lo que hacemos cuando no nos alcanza es achicar. En el caso del municipio no nos alcanza la plata, no tenemos plata, pero resulta que seguimos creando subsecretarías, seguimos creando secretarías, seguimos creando puestos políticos que después no los podemos echar nunca más de adentro de la municipalidad, y eso es un costo muy alto y con un que lo debemos pagar nosotros, ¿no es cierto? Presupuesto municipal, ¿no? Lo pagamos con impuestos municipales. Yo creo que la municipalidad administra los bienes que nosotros aportamos, y lo menos que le deberíamos pedir es que administren bien, ¿no es cierto? Seguramente. Perfecto. Luis García, presidente de la Federación Agraria, muchas gracias. Gracias a ustedes por tener en cuenta Federación Agraria y poder expresar la problemática nuestra. Muy bien, gracias Luis. Hemos compartido entonces el desayuno del día de hoy con Luis García, presidente de la Federación Agraria. Señora, usted ya se va para la radio. Me despido hasta dentro de un ratito, 9:30 nos reencontramos. Cómo no, con todo gusto. Vamos a la pausa nosotros en Tandil Despierta.